La crucé en otro cumpleaños de otra amiga de su grupo. Tenía todo el esquema de mi vida hecho, terminaba, me recibía y me iba del país. Ella se encargó de movida de aclararme que no me haga muchas ilusiones. Yo también tenía mis ideas de libertad, así que tampoco tenía muchas intenciones de que sea demasiado permanente. O sea, siempre había algo como que me llamaba a seguir conociéndolo. Dios tenía otro plan para nosotros, bueno. Me fue enganchando de a poquito. Era re caballero, me mataba. Así, darme cuenta de que se preocupaba, de que me cuidaba. Que era cariñosa, que era divertida, que compartía cosas conmigo, podía conversar con ella. Tuvimos un noviazgo bastante complicado porque veníamos de familias muy diferentes y había como un rechazo general en las familias. Bueno, la familia de él son evangelistas, no estaban de acuerdo con que él estuviera de novio, que fuera de alguien de afuera de la iglesia de ellos. Los papás de ella lamentablemente están divorciados prácticamente desde que ella nació. Los dos son profesionales. Su mamá, cuando ella era chiquita, trabajaba montones de horas porque tenía que mantener su familia, tenía 4 hijos a cargo. Y mi mamá es ama de casa y mi papá trabaja. Parecíamos agua y aceite. Fueron 5 años de noviazgo, con muchas idas y vueltas, y no, esto es muy complicado, basta, busquemos otra persona y listo. Me ponía a pensar en las diferencias y me asustaba. O sea, cuando estábamos juntos es como que los problemas desaparecían. En los momentos de soledad era donde me atacaba de decir, no, esto no va a funcionar, esto... cortamos varias veces, cortamos 2 o 3 veces durante el noviazgo, y bueno, no, y volver y de repente, o sea, que algo siempre diga, no, quiero que funcione con él. Y él me propuso casamiento, vino con un anillo de compromiso, todo. Si yo hoy acá sentado me pongo a pensar por qué le propuse matrimonio, y inconsciente. O sea, le propuse matrimonio porque yo me sentía muy bien con ella y quería estar con ella. No era un plan en mi vida, el matrimonio no era un plan. Bueno, me acuerdo que le dije que bueno, pero que yo necesitaba que resolviéramos algunos temas. Uno, que termine la carrera él, y otro, que decida. Yo no tenía problema en que decida cuál, pero que decida qué religión iba a tener, porque yo quería tener las cosas claras. Ahí es como que se me empezaron a sentar las ideas y fui encontrando mi camino. Me pidió que lo acompañe a unas charlas de preparación para los sacramentos que daban en la Catedral Metropolitana. Ella ahí me rebancó, me abrió, digamos, los ojos a ver que la mano de Dios estaba en todas las cosas. Se bautizó, comulgó y se recibió la confirmación todo el mismo día. Y cuando empecé a acompañarlo a él a la catequesis, es como que empezó a crecer en mí más esa fe que estaba como dormida. Y fue, digamos, la entrada de él, pero fue también como un renacer para mí. Cuando nos casamos, mis abuelos paternos nos prestaron una casa. Llego de donde estoy y estás y te veo y estamos juntos. Y la libertad de tenerse el uno al otro, eso estaba bueno. Al principio es todo lindo, que pintamos la casa, que vamos a hacer esto, maravilloso. Y después, una de las cosas que me di cuenta, como que hay cosas que para nosotros no tienen ninguna importancia y que para la mujer son fundamentales. Y uno lo toma así con esa ligereza y le estás tirando un balde de agua fría. Somos iguales, sí, somos iguales en dignidad, pero en realidad somos re distintos. Y eso yo no lo tenía claro. Una vez el padre Pablo nos había mostrado un video de, no sé si era un psicólogo que explicaba un poco el cerebro humano y decía que el hombre tenía una cajita de la nada en la cabeza. Yo puedo estar sin pensar nada y ella no. Estoy en la cama mirando el techo y la miro a ella y la veo que está así. Y se le ven pasar los pensamientos. El día que me contaron eso dije, no, es una revelación. También estar sin hacer nada. Yo puedo sentarme y descansar, mirar o estar pensando en algo que quiero hacer, y ella tiene que estar todo el tiempo haciendo algo. Bueno, él siempre me dice, cuando te digo algo, y hay 2 maneras de interpretarlo, una, que te estoy diciendo algo feo, y otra, que no me di cuenta, vos pensás siempre que no me di cuenta, porque yo nunca, porque yo siempre todo lo analizo. ¿Qué me quiso decir? Cuando me dijo esto, ¿qué me quiso decir? Me quiso decir que esto, me quiso decir que lo otro.
y me enrollo. Y él me dice, yo no te quise decir nada, te quise decir lo que te dije, no lo des más vuelta. Cuando me propuse matrimonio, lo que yo soñaba era estar con ella, hasta hacerme viejito. Tenía ganas de formar con él una familia, de empezar una vida juntos. Sí, miedo de fracasar, miedo de divorciarnos, miedo de todas las voces de alrededor, ¿no? Que íbamos a comprar una casa y bueno, y fíjate, y ponela mitad nombre tuyo y mitad nombre, porque mirá si después la cosa no funciona. Y yo, ahora, pero me estoy embarcando en un proyecto y ya me decís si no funciona. Bueno, pero fíjate bien, porque me parece que por ahí no es la chica para vos, porque mirá que son distintos y... Sí, pero bueno, de la familia de él no querían saber nada y ya cuando él se bautizó, creo que ahí es como que entendieron y dijeron, bueno, ya está, es la decisión de él. Y ahí empezó, digamos, a funcionar un poco más la cosa, pero bueno, costó. La verdad arrancamos con un montón de miedos, pero nada, o sea, algo nos hacía querer arrancar igual, qué sé yo. Además, después del camino que empezamos juntos, de buscar a Dios, yo sentía que Dios la había puesto al lado mío por algo.